Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza profunda antes de Navidad. Lo primero que he hecho es apuntar en mi planificador todas las cosas que quiero hacer en casa antes de Navidad. Por supuesto no las voy a hacer todas en un solo día, pero me gusta tenerlas apuntadas para que no se me olvide nada y así puedo ir tachando según voy haciendo. Esto es algo que os recomiendo que hagáis para organizaros mucho mejor, apuntar en una libreta o en una agenda todo lo que hay que hacer, porque en una casa hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo de cara a la Navidad todavía más. He empezado poniendo una lavadora y ahora voy a guardar lo que ha sobrado de comida en tuppers, que no sé vosotros, pero yo cuando hago pasta para todo el barrio, porque me da la sensación de que hay poco y después hay un montón. Para la lavadora os he enseñado lo que he utilizado, el detergente para ropa blanca y de color de la marca Super Paco del día, que no está mal, pero sinceramente no es el que más me gusta. Lo tengo y lo voy a gastar, por supuesto, pero no creo que lo vuelva a comprar. Y he utilizado también el perfumador Asebi Blue, que ha sido mi último descubrimiento. Y la verdad es que me ha encantado. La marca se puso en contacto conmigo para trabajar en Instagram y probé el producto y me encantó, así que seguro que lo voy a seguir utilizando. Bueno, ya he puesto todas las cosas sucias en el lavavajillas y me voy a esperar a ponerlo porque quiero también meter los filtros de la campana extractora. Ahora voy a fregar y ya tengo puesto ahí Virgin River porque os recuerdo que el día 19 de este mes sale la nueva temporada. Estamos a día 15, o sea, no queda nada y yo estoy súper emocionada. En Netflix la encontráis como Un lugar para soñar y es una serie que ya os he recomendado varias veces, pero es que a mí por lo menos me da una paz impresionante. Me preguntáis bastante por estas sartenes. Son de Amazon, es un juego de ollas y sartenes con tapa, con el mango extraíble. Están muy bien, la verdad, estoy muy contenta, ya hace bastante tiempo que las tengo y me han salido muy buenas. Está muy bien de precio y os las enseñé más en detalle en un vídeo de productos de Amazon, de estos que hago de vez en cuando recomendando productos. De todas formas, que sepáis también que podéis encontrar muchas de las cosas que tengo en casa que sean de Amazon, que la verdad es que muchas son de Amazon. Las podéis encontrar en la cajita de descripción de mis vídeos, que tengo el enlace de mi escaparate de Amazon. Si no encontráis algún enlace en concreto me lo podéis pedir, pero bueno, está todo ordenado por carpetas y yo de vez en cuando lo voy actualizando. Una de las cosas de la lista para hoy era limpiar los filtros de la campana y la campana extractora. Yo lo que hago es pulverizar desengrasante, en este caso estoy utilizando este de la marca Dusty, que también lo he conocido hace poco y me ha gustado mucho, funciona genial, así que pulverizo directamente sobre los filtros y los llevo al lavavajillas, así tal cual. Si os fijáis, no están muy sucios, no porque no cocine, ojalá, sino porque los limpio a menudo. Yo prefiero hacerlo así y no dejar que se ensucien demasiado. Mientras los filtros están en el lavavajillas, limpio la campana extractora con desengrasante, una bayeta húmeda y después lo seco todo bien. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday. Saco todo lo que tengo en la encimera para poder limpiar mejor y utilizo
Este multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa. Para los que seáis nuevos, lo compro en Action. Digo esto porque si lleváis tiempo aquí, conoceréis de sobra este producto porque lo enseño en todos los vídeos. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere. Otra de las cosas que deberíamos limpiar, sobre todo antes de Navidad, es el horno y a mí ya me tocaba hacerlo. Para poderlo limpiar mejor le saco las guías de los lados, que como veis es muy fácil, y lo suelo limpiar con la pasta de Pink Stuff o con Cif. En este caso lo voy a limpiar con Cif. Froto bien por todo con una esponja humedecida, después enjuago el producto con una bayeta mojada y lo seco todo bien. Muchas personas sacan la puerta para poder limpiar mejor el horno, pero bueno, yo prefiero hacerlo así, aunque me cueste un poquito más, pero no la saco. Lo que sí que saco es el cristal, que os lo he grabado para que veáis que es muy fácil. No sé si en todos los hornos se puede sacar el cristal, en el mío sí, y además es que son 2 botoncitos, es muy fácil de sacar. Y me diréis, Mary, ese horno está limpio. Bueno, es que tampoco hay que dejarlo que se ensucie un montón. Yo lo limpio bastante a menudo, no dejo que se ensucie porque a veces lo he dejado y después me ha costado horrores limpiarlo, así que yo prefiero hacerlo así y es algo que os recomiendo también, que las cosas las limpiéis frecuentemente y así después no os tenéis que pegar palizas de limpiar. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Y para esos puntitos negros que no se van con nada, que son salpicaduras de grasa y queda ahí incrustado, os recomiendo este tipo de estropajo, que es una esponja de melamina que la compré en AliExpress hace ya bastante tiempo, pero a mí esto no me puede faltar porque para mí es la única forma de poder limpiar este tipo de manchas sin dejarte las manos. Además vienen bastantes, no sé si 10 unidades y son muy económicas. Y esta esponja la probé en uno de mis vídeos de poniendo a prueba, la compré para probarla en el vídeo y me encantó. Y una vez que el horno ya está limpio y seco, vuelvo a colocar las rejillas de los lados y ahora sí que saco el cristal de la puerta para poderlo limpiar mejor. This moment to have you for myself in a cabin out in Como veis, en el caso de mi horno tiene estos 2 botoncitos a los lados que simplemente los tenemos que pulsar a la vez que sacamos la pieza de arriba y ya sale el cristal. Hay que tener cuidado porque cuando sacamos el cristal la puerta no tiene peso y sube para arriba, así que para poderla limpiar la tenemos que aguantar. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. En este rato ha terminado la lavadora, así que saco la ropa y la meto en la secadora. Y algo que hago siempre cuando termino de utilizar la lavadora
es secar bien el tambor y la goma por dentro para que no quede agua, ni salga moho, ni nada. Esto es importante, para mí es sagrado y os recomiendo que lo hagáis, porque de esta forma os aseguro que la lavadora la tendréis siempre impecable, sin malos olores, sin moho ni nada. Otra cosa que hago es dejar el cajetín abierto y la puerta abierta para que se seque bien por dentro. Y lo siguiente que tengo que limpiar es el microondas, porque como estáis viendo le hace bastante falta. Y yo lo hago de una forma muy sencilla, os lo he enseñado otras veces. Pongo en un recipiente agua y exprimo un limón, lo parto por la mitad, exprimo el zumo y meto las dos mitades dentro. Lo llevo al microondas y lo pongo a calentar durante 7 minutos. Si no tenéis limón, podéis sustituirlo por vinagre de manzana. Una vez pasado este tiempo, tenéis que sacar el recipiente del microondas con mucho cuidado de no quemaros porque está muy caliente. El limón es un potente quitagrasas y todo el vapor va a ayudar a que se desprenda toda la suciedad. Ahora solo tenemos que limpiar todo el interior con una bayeta mojada bien escurrida. Sacamos el plato giratorio para poder limpiar bien por debajo, y el plato giratorio lo que hago es que lo friego en el fregadero a mano y después secamos. Y bueno, ya veis que el microondas queda impecable, parece un espejo y de una forma rápida y fácil. El fregadero lo he limpiado con cif de limón y para darle un toque de olor y eliminar los malos olores del desagüe, le tiro un chorrito de este ambientador concentrado de Foresan. Este es el de naranja y canela, huele muy bien y es un aroma perfecto para esta época del año. Y después le tiro un buen chorro de agua hirviendo. Antes de irme al salón, repasito rápido a los armarios de la cocina, que esto sí o sí lo tengo que hacer siempre porque son de alto brillo y se marcan muchísimo las huellas. Utilizo una mezcla de agua y alcohol y la verdad es que con esto se limpian muy rápido y no hace falta secar. Y aquí os enseño cómo quedan los filtros de la campana extractora en el lavavajillas. La verdad es que quedan perfectos. Y ya con la cocina limpia me voy al salón. Tengo que recoger, como veis está todo ahí mal colocado en el sofá, el cargador enchufado como siempre. Lo primero que voy a hacer es limpiar el espejo de encima del sofá, que lo limpio de vez en cuando porque al estar ahí tampoco lo tocamos, lo único que coge es polvo, así que de vez en cuando sí que hay que limpiarlo. Primero le paso el plumero y después lo limpio con el limpiacristales en aerosol de Mercadona, que ya sabéis que es mi favorito para limpiar cristales y espejos. Además, la bayeta que estoy utilizando es especial para cristales y son de estas que no dejan pelusa. Este espejo fue una de las primeras compras que hicimos para este piso y lo compramos por internet en espejosdepared.com. Una cosa importante que os quería comentar. Os recuerdo, por si alguien se ha despistado o no ha visto el vídeo donde lo digo, estoy regalando una tablet de 11 pulgadas con su soporte. Entonces, es muy importante que vayáis a ver el vídeo donde explico cómo participar, ¿vale? Es el vídeo del domingo pasado de rutina de limpieza de noche. Así que cuando acabéis de ver este vídeo, iros para allá a buscar el vídeo si es que todavía no habéis participado,
Otra cosa, han habido muchos problemas con los comentarios porque YouTube tenía un problema, los comentarios, algunos, porque no todos, se eliminaban. Hablé con soporte técnico, no podían solucionar el problema. Ahora parece que sí que está solucionado, pero si habéis participado, revisad vuestro comentario, que esté el comentario, que YouTube no lo haya borrado, que esté bien escrito. Esa es otra, porque estoy viendo muchos comentarios mal escritos, sin el hashtag, en minúscula, separado, en vez de Mary, Mari. Bueno, revisad el comentario porque sería una pena, si no lo escribís bien, no podréis participar. Yo he intentado avisaros a todos los que he podido, los que he visto mal escritos, os he intentado avisar, pero no me da la vida para responder tantos comentarios porque hay muchísimos, entonces hago lo que puedo. Revisad que vuestro comentario que esté bien, y si no lo encontráis o si lo escribís y veis que se elimina, lo que podéis hacer es escribir un comentario normal, por ejemplo, hola Mary, ¿vale? Darle a enviar y cuando hayan pasado unos minutos, editar ese mismo comentario y añadir Mary's Home con el hashtag en mayúscula todo junto. Repito, iros al vídeo del domingo pasado, que al principio del vídeo os explico los 3 requisitos para participar, que son muy fáciles y es gratis. Y ya está. Y muy importante, no lo pongáis en este vídeo porque no va a servir de nada. Tiene que ser en el vídeo que os digo del domingo pasado de la rutina de noche. Y bueno, ya dejo apartado este tema. Muchas gracias a todos los que habéis participado y a los que no, os animo a que lo hagáis porque es un regalo que os hago yo con todo mi cariño. Lo que he pulverizado sobre el sofá es un eliminador de olores que compré en Zeeman que me encanta, no solo por cómo huele, sino porque además elimina los malos olores y no solo los camufla. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. He aprovechado para apartar la mesa y poder aspirar bien la alfombra por debajo. La alfombra es algo que aspiro a diario, como el suelo, cada día, por las perritas más que nada, porque os aseguro que sale mucho pelo. Y una de las cosas que más me gusta del cambio del nuevo mueble de la tele es que al llevar patas puedo limpiar por debajo y la limpieza es mucho más fácil. Bueno, en realidad me gusta todo, estoy más que contenta con el cambio, sobre todo porque ahora no hay cables por el medio y la limpieza es mucho más fácil en todos los aspectos. Este mueble es el típico Vesta de IKEA que es personalizable, pero si queréis más detalles tengo 2 vídeos en el canal con todo el proceso del cambio. Así que si no los habéis visto os invito a que lo hagáis.
all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Ahora me voy a la zona de comedor. Lo primero que voy a limpiar es este espejo, que por cierto le quedan los días contados aquí porque lo voy a cambiar. Aquí voy a poner un cuadro, creo que os lo he comentado ya alguna vez, y este espejo lo pondré provisionalmente al lado del mueble de la tele, en un huequito que he dejado ahí expresamente. Irá apoyado en la pared en vertical. Entonces este no va a ser el espejo que irá definitivamente ahí, pero mientras encuentre el que me gusta, pues ya que lo tengo, lo pondré. Y también le doy un repaso a la mesa con el mismo multiusos de Fabulosa, y por supuesto también tenía que limpiar el pie de abajo de la mesa, que coge bastante polvo y además ahí apoyamos los pies y se va ensuciando bastante. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be Y después de pasar el aspirador, para acabar aquí, voy a pasar esta mopa que friega y es maravillosa. Yo ya tenía una de este estilo, pero se me rompió y esta la conseguí en Temu hace poco. Estoy muy contenta porque además es pequeñita, es manejable y para la limpieza del suelo en el día a día de forma rápida, la recomiendo al 100%. Tiene un depósito de agua donde ponemos también el detergente y una palanquita para que pulverice el agua y poder limpiar. Y por último me voy al baño a hacer mi repaso diario. Lo que hago es pulverizar el desinfectante para baños de Mercadona. Pulverizo por todo el inodoro y le echo un poquito de gel de flor de cerezo dentro de la taza. Y mientras dejo que los productos hagan efecto, aprovecho para limpiar el lavamanos, el mueble y el espejo. Para el lavamanos utilizo el Cif de limón.
En este caso uso el de limón porque me gusta mucho cómo huele, pero ya veis que el Cif es un producto todoterreno que sirve para muchísimas cosas. Elimina muy bien la cal, así que para las griferías es ideal. También desenrosco el tapón del desagüe y lo limpio bien con la ayuda de un cepillo de dientes. Este cepillo de dientes lo uso exclusivamente para la limpieza, es que a veces hay que decirlo todo. Después de limpiar bien con el cepillito de dientes y la esponja, aclaro con una bayeta mojada bien escurrida y después es muy importante secarlo para que no queden gotas de agua y salgan marcas de cal. También le doy un poco a la pared, que en este caso está pintada, pero es una pintura especial, lavable, antimoho y antihumedad que se puede poner en los baños y además se puede limpiar porque al igual que en los azulejos, pues la pared se salpica y se mancha. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. He puesto una toalla de manos limpia y ahora voy a terminar de limpiar el inodoro. Yo lo limpio con papel de cocina porque así después lo tiro a la basura y listo. Me resulta mucho más práctico y mucho más cómodo. También limpio el interior con la escobilla, que había dejado el producto haciendo efecto, y antes de guardarla me gusta pulverizar un poquito del mismo desinfectante que utilizo en el inodoro, pues a toda la escobilla, para que se vaya desinfectando. Ahora solo queda aspirar y fregar el suelo. La cocina y el baño es lo único que friego todos los días por el tipo de suelo. El suelo que tengo aquí es porcelánico imitación madera y se puede fregar todos los días, no es como el suelo laminado que tengo en el resto de la casa. Y me gusta darle una pasadita rápida al suelo porque bueno, pues el suelo del baño sobre todo se salpica, se mancha, y más después de pulverizar en el inodoro el desinfectante, pues se mancha un poquito el suelo y quedan restos de producto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Yo encantada de acompañaros con las tareas del hogar como siempre. Y si os gustan este tipo de vídeos, sobre todo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.